social, el trabajo infantil, mal llamado trabajo infantil, porque los niños no están capacitados para trabajar. La necesidad los obliga. Entonces, el derecho laboral no empata con esta situación. No podemos regularizar, no podemos reglamentar un trabajo infantil que va coludido con un maltrato, con un abuso, con una explotación. Los niños de 4, 5, 6, 7, 8 años están expuestos en las calles por la necesidad, por obligación de mantener un espacio en su hogar, muchas veces obligados por sus propios padres. Entonces no podemos hablar de una edad establecida para que estos niños empiecen a laborar, exponiendo su físico, sus emociones, su integridad en las calles, en una fábrica, en la casa de la madrina o en cualquier lugar donde estén expuestos. Ahora, doctora María, buenos días, bienvenida una vez más a Betel Radio. Las cifras son alarmantes. Por ejemplo, en el Perú, más de 1.2 millones de menores pues realizaron algún trabajo peligroso, entre ellos 71.800 niños y adolescentes hicieron trabajos forzosos. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, o qué sanción se le daría a los padres que de alguna u otra manera obligan a sus hijos a trabajar, y mucho más en trabajos, como lo mencionamos, forzosos? Sí, hace poco, hace una semana, salió el reglamento de la ley 30403, la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, las personas que inducen a los niños a esta situación de maltrato, de explotación, y a veces son los propios padres, tienen una sanción. Más aún cuando los exponen a un riesgo, más aún cuando los utilizan para prácticas ilícitas, llámese pornografía, llámese el traslado inclusive de la cocaína, llámese explotación minera. El Código Penal prevé todos estos tipos de conducta y son sancionados. Las penalidades son graduales, pero son con mayor gravedad cuando son los propios padres quienes inducen y exponen a los menores a este tipo de maltrato. Hace unos pocos minutos recibimos una llamada telefónica de un oyente que decía, bueno, yo conozco en mi barrio, ahí en una zona, un señor que hace trabajar a su hijo. ¿Yo qué puedo hacer, dice, frente a esta situación? ¿Cómo puedo actuar yo como vecino, como alguien más o menos cercano que está viendo esto que es, él sabe, igual como lo hemos comentado acá, que los niños no deben trabajar, que los niños tienen derecho a la educación, los niños tienen derecho a jugar también, y a no ser discriminados, ¿no? Pero ¿por qué unos niños tienen que ponerse a trabajar y otros están jugando? ¿Qué puede hacer una persona que ve que hay alguien que hace trabajar a un niño? Todos somos testigos a diario, en el taxi, ¿no? En la calle, en el mismo hogar, de estas situaciones. Hace poco yo rapidito recuerdo que fui al cine, vi una película muy bonita, salía del frío, pero la película tan bonita que el frío me pasó. Pero vi en el puente a un niño llorando. Ese niño ya tenía 6 años. Estaba muy poco abrigado y yo me acerqué y le dije, ¿por qué llora? Y me dijo que otro niño le había robado sus 20 soles de los chocolates que había vendido. ¿Ok? Entonces le dije, bueno, levántate y anda a tu casa. No, no puedo ir sin plata, porque mis papás no me van a dejar entrar. Entonces, en ese momento me puse a cuestionar y dije, yo no necesito ser socióloga, no necesito ser un santo para ayudar a este niño. Entonces, confiando en la buena fe, porque ahora también los niños saben mentir, agarré y le di los 20 soles. Entonces, me dijo, gracias, ahora sí voy a ir a mi casa. Dejó de llorar. Entonces, lo que debía haber hecho en ese momento es acudir inmediatamente a una autoridad. Pero no había ninguna autoridad cercana en ese momento. Eran las 11 de la noche. Y era muy tarde. Y
yo tenía miedo de regresar a mi casa por el frío y por la inseguridad, y el niño tenía miedo de regresar a su casa porque sus padres lo iban a devolver a la calle a que complete la faena del día. Claro, nosotros acá le dijimos al oyente, tiene que ir a una autoridad, tiene que ir a la comisaría, dejar sentada la denuncia, hasta ahí podemos llegar nosotros. Ya la corrección correrá a cargo de las autoridades, ¿no? Sí, la protección integral al menor es tarea de todos. No, porque no es mi sangre, no es mi problema, bueno, se lo buscó, la necesidad, es el problema del país, no. Es tomar al niño de la mano y llevarlo a la comisaría. Y a veces los niños se resisten, entonces llamar a alguien y decirle que hay un niño de tal edad en tal lugar y por favor recójanlo, llévenlo para que sus padres vayan y lo busquen. Cuando alguien lo vaya a buscar a la comisaría, ahí es donde se tiene que identificar a estas personas. ¿Por qué lo están exponiendo a estos niños a muchos peligros en la calle? No solamente al frío, a una enfermedad. Está mejor en un puericultorio, en un hogar de niños que... Son políticas públicas calle, ¿no? Claro. Que el mismo Estado tiene que... El Estado ya sacó este reglamento al tema de maltrato infantil, al tema del trabajo infantil, mal llamado trabajo infantil, pero el Estado es el primer agresor. Porque no es solamente publicar e imprimir qué bonito en el peruano, también es necesario ya tomar esta situación con bastante ahínco, con bastante delicadeza, porque es nuestro futuro. El futuro de nuestro país está debajo de los puentes. El futuro de nuestro país está exponiéndose en este momento a que cualquier pervertido lo suba al carro y les desgracie la vida. En este momento hay cuántos niños que están en la selva, en los pozos de minas, ahí exponiendo su salud, o están siendo explotados sexualmente. O entrenados para ser terroristas, en fin, también. Están expuestos a tantas cosas, ¿no? Qué sí. terrible. Sí. Entonces hay que acudir a la autoridad, denunciar. Lo primero que tenemos que hacer es denunciar, no quedarnos callados, no estar en el plan de insensibles y dejar que las cosas las solucione el Estado. El Estado somos todos. Entonces empecemos a hacer las manos y las voces de ese Estado. Muy bien, son las 9 de la mañana con 25 minutos. Realmente es un tema que tiene para más, ¿no? Hoy día 12 de junio, como lo mencionamos, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y yo creo que es un día propicio para que nosotros pues reflexionemos, y sobre todo los padres de familia, aquellos que pues enfurecidos dicen: con mis hijos, pues a mis hijos yo los educo, a mis hijos yo sé cómo los crío, y pues de alguna u otra manera pues están privando de su vida infantil y los mandan a trabajar, incluso pues esperan que los niños traigan el sustento a casa cuando no debería de ser así. Tal vez una reflexión final, doctora, que pueda dejar a la audiencia. Decirles que nuestros niños merecen un futuro mejor, que los castigos humillantes, los maltratos, solo van a crear en ellos heridas que van a hacer de ellos hombres duros, hombres violentos. Y después no nos quejemos cuando tengamos hijos en la comisaría, hijos en la cárcel, hijos desgraciando la vida de los demás, porque nosotros la desgraciamos de ellos cuando fueron pequeños. Suenan duras las palabras, pero creo que es necesario empezar a usarlas en estos tonos, porque ya los tiempos están muy extremos. Son los propios padres, los que los trajeron al mundo, quienes los enceguecen con tanta violencia, quienes los ensordecen con tantos gritos, quienes los lastiman con tantos golpes. Entonces, no exijamos al Estado un trabajo que debe empezar en casa. Cuidemos, empecemos a proteger realmente a nuestros hijos. Abracémoslo, como siempre lo digo acá, un abrazo no cuesta. El día que cueste un abrazo, pues tendremos que pagarlo. Pero ahora no cuesta un abrazo, un cariño, un te quiero, y darles realmente la protección de sus derechos a la educación, a la salud y a la recreación. Esos son los derechos del niño hoy en día. El adolescente puede empezar a ayudar en casa, sí, pero sin descuidar sus estudios, sin descuidar sus tareas, sin descuidar sus espacios de joven. Los adultos en su lugar y los niños en el suyo. Respetémoslo.